sí, vamos a entrar al consejo de la palabra. Si abrimos la Biblia al libro de Salmo 146. Es un salmo de 10 versículos. Este salmo es el primero de los de 5 en total que hablan sobre la alabanza hacia Dios. Pero aquí este salmista se enfoca al aspecto de la alabanza en una forma personal, donde nos enseña que nosotros como individuos individualmente debemos ser participantes activos con nuestra vida en la adoración hacia Dios. Dice la escritura, comenzando con el primer versículo: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. El camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Reconocemos tu majestad, qué tan poderoso y qué tan grande tú eres, Dios. Que podamos poner esa confianza plenamente en ti, cuyo Dios no cambia, cuyo Dios da la palabra y se ejecuta, cuyo Dios lo que Él dice y promete lo cumple. Ayúdanos, Dios, a centrar nuestra alabanza y adoración en tus atributos, de qué tan bueno tú eres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar hablando sobre el tema en esta mañana: una vida de adoración y confianza. Sabe, nosotros vivimos en un mundo donde constantemente buscamos la confianza en muchas cosas. Observando la vida, vemos que hay personas que a veces ponen la confianza en las finanzas, pero vemos cómo eso a un momento al otro puede cambiar. Uno puede perder el trabajo, pueden venir una crisis económica, puede haber que los trabajos se escaseen. Creo que es algo que estamos experimentando en nuestro tiempo. También buscamos la confianza en relaciones, con otras amistades, con personas, en nuestra salud, con las autoridades o el gobierno, o aún mismo en la ciencia, de cómo la ciencia ha avanzado. Pero como sabemos, todas las cosas previamente que les mencioné son inconstantes, y la vida trabaja de una manera que nosotros, los seres humanos, no podemos controlarla. Yo creo que si nosotros pudiésemos controlar la vida, solamente recibiríamos lo bueno y no lo malo. Pero la vida no trabaja de esa manera. La vida nos trae sorpresas, nos trae circunstancias inesperadas. Entonces, ¿qué sucede cuando estas cosas que nosotros, los seres humanos, ponemos nuestra confianza? ¿Qué sucede cuando estas cosas nos fallan? Cuando en las cosas o personas que teníamos nuestra confianza ahora ya no están ahí. Alguien que te prometió, te dijo: estaré contigo por el resto de tu vida hasta la muerte, en el altar, y ya no está ahí. Una cuenta bancaria que pensabas que tenía bastante cantidad de dinero que te iba a sostener,
pero no percibiste que ibas a perder tu trabajo y tenías que tocar esos ahorros. Y ya miras, ya no está en la misma cantidad. ¿Qué sucede cuando esas cosas nos fallan? ¿O qué ocurre cuando la confianza que ponemos en otras personas, en lo material o en las circunstancias de la vida, se rompe y nos falla? Este salmo que hemos leído de 146 nos invita a colocar nuestra confianza en alguien que nunca falla. Y esa persona que nunca falla es el Dios Todopoderoso, es Jehová de los ejércitos. Este salmista en este pasaje de 146 nos recuerda que nuestra adoración debe de ir más allá que simple palabras. El salmista también nos recuerda que nuestra confianza debe estar puesta en el Dios eterno y no en las personas o en lo material o lo temporal de aquí en esta tierra. También nos recuerda el salmista que Dios es el único que tiene el poder para sostenernos y proveer y sustentarnos en medio de la incertidumbre. Miren cómo este salmista 146, no sabemos quién es el autor, algunos eruditos le atribuyen este salmo a David, pero todos no están de acuerdo. Pero definitivamente un salmista escribió este específico salmo de 146. Y hablamos que es uno de los 5 que el salmista escribe sobre la alabanza y la adoración. Por aquí en este salmo 146 específicamente habla sobre el aspecto de la alabanza y la adoración personal. Y él me gusta cómo comienza, porque si miran, estoy leyendo la Reina Valera 60, comienza donde dice alaba, oh alma mía, Jehová, pero literal comienza antes de eso. Él comienza su salmo diciendo aleluya. Comienza su salmo en adoración. Y luego ahora en el versículo 1, ahí es donde habla sobre la alabanza. Y miren cómo él mismo está haciendo reflexión de su vida y nos ayuda a entender en la cuestión de la alabanza, donde dice el versículo 1: alma, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Lo primero que él hace, él mismo habla a su propia alma y dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Entonces cuando el salmista habla alma mía, está hablando y poniendo todo su ser. Cuando el salmista dice alaba, oh alma mía, literalmente está diciendo alaba, oh todo mi ser, a Jehová. Entonces es posible estar aquí en cuerpo, presente aquí en la iglesia, y aún por costumbre leer las palabras, pero la mente distraída en otra cosa, como qué voy a comer después del servicio. Hice un desayuno y no sé si dejé la estufa prendida y apagada, el refrigerador, no sé, mi hijo agarró algo de refrigerador, está abierto, está cerrado, estoy preocupado, ¿qué hago mientras está la alabanza? Y hay otros que son adoradores, observativos, que tienen la costumbre, sí, aplauden, pero están viendo a otras personas. Esa hermana, ¿por qué tiene esos tacones? Se mira más alto que su esposo. Le van a decir que está muy chaparro. Observando alrededor, porque ese sí levanta manos y aquel no levanta manos, porque ese sí es expresivo y no es expresivo. Mirando alrededor, ¿por qué el ujier? ¿Por qué la alabanza? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? Observadores, y el cuerpo está ahí de costumbre, pero la mente anda vaga, está distraída y no hay un enfoque. Y aquí el salmista habla a su alma y dice: todo mi ser debe de estar presente en mi alabanza. Cuando la mente quiere andar de vaga y se quiere ir a otro lugar, debo de reenfocarme. Yo vine a la iglesia no para ser observado, vine a la iglesia para magnificar a aquel que se merece la gloria. La alabanza no es para mí, la alabanza no es para el líder, la alabanza es para aquel que me salvó y entregó su vida por mí en la cruz de Calvario. Pero necesita
enfoque. Por eso el salmista nos reta a vivir una vida de adoración. Que la adoración no es simplemente 3 cánticos y se acabó. Es una vida. Él dijo, oh mi alma, mi ser. En Marcos 12:30, Jesús hablaba sobre el amor al Padre y la manera que debemos hablarlo. Y Él dice que debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué implica el corazón? El corazón implica la voluntad, las intenciones, los deseos profundos. El alma implica estar dispuesto a rendir completamente nuestra vida a Dios. Y no la mente implica el entendimiento, la inteligencia o los pensamientos. Que en todas estas 3 cosas está diciendo, requiere enfoque, requiere energía, requiere entregar todo a Dios, todo mi ser ante Él en alabanza. Eso es lo que implica. Entonces Él mismo habló a su misma alma, alaba, oh alma mía, a Jehová. Y mire cómo esa transición en la alabanza ya habla una declaración hacia el futuro, hacia el mañana, y una declaración hacia el presente en cuestión de la alabanza. Dice, alabaré a Jehová en mi vida. ¿Qué ejemplo nos está hablando? Y cuando Él habla, alabaré a Jehová en mi vida, está dando una implicación de hacia el futuro. Es casi como si decir, me comprometo el resto de mi vida a adorar a Dios, alabar a Dios. Una declaración. Y las declaraciones son hermosas. Nos gusta dar bastantes declaraciones. Te seré fiel, Dios. Te amaré, Dios. Estaré. Y se escuchan hermosas, pero en la práctica es algo diferente. Y es bueno tener esa intención hacia el futuro y ese compromiso. Pero el salmista no solamente se queda en el compromiso futuro, pero también sigue diciendo, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Está hablando en un contexto del presente. En otras palabras, mientras pueda respirar el día de hoy, voy a magnificar y alabar tu nombre, Dios. En Mateo 22:32, Jesús dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios de vivos. Nosotros somos los que debemos de adorar y alabar su nombre. Pero ¿por qué estamos muertos en vida? Desenfocados, desentonados de la presencia de Dios. La sensibilidad espiritual se nos ha ido. Todos ya entendemos el concepto del internet, del Wi-Fi. Es guerra mundial 3 si desconectan el Wi-Fi de nuestra casa, específicamente para nuestros hijos. Y a veces estamos en la casa, aquí no hay buena conexión, necesito moverme para acá para que se haga fuerte. Porque cuando hay una desconexión, el internet no está rápido. Y tomando ese ejemplo a lo espiritual, a veces estamos desconectados de la presencia de Dios. Hemos perdido la sensibilidad espiritual ante Él. Porque cuando somos sensibles a su presencia y entendemos lo que Él hizo y quién Él es, produce en nosotros un agradecimiento de alabanza y adoración a su nombre. Perdemos esa sensibilidad, ese asombro que antes estábamos bien emocionados, bien entregados, pero la sensibilidad del asombro. Es decir, Dios, yo sé que tú restauras, yo sé que tú operas, yo sé que tú haces milagros, lo escucho cada domingo. Y perdemos el asombro. Pero el mismo salmista habla de ese contexto de hacia el futuro, el compromiso futuro y el compromiso presente. Y nos reta a nosotros vivir una vida de adoración. Porque podemos adorar a Dios con nuestro trabajo, siendo esposos, siendo padres. En la vida cotidiana podemos adorar a nuestro Dios. La manera que nosotros representamos a Cristo hacia los demás es una forma de adoración hacia Dios.
Debemos ir más allá de solamente voy a la iglesia, adoro y se acabó la adoración. Debe de ser continua en nuestra boca, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de actuar. Una entrega, un enfoque hacia Dios por lo que ha hecho. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Pero ¿qué acontece? Porque después de el salmista hablar de la alabanza, se transiciona y habla de la confianza y usa primero de cómo nosotros podemos caer en la trampa de poner nuestra confianza en lo que es inestable. Porque muchas veces en lo que confiamos, eso es lo que nosotros adoramos. Cuando me llegue la residencia, hasta los ojos me van a salir azules. Ahora ya no me voy a esconder, voy a pecho alto caminando. Y si alguien me dice algo, saco mi residencia. Aleluya. Y si aplica y lo niegan, cuando agarre mi título universitario, voy a ser millonario. Y si no hay trabajos para darte, aunque tengas títulos, hay 30 más con títulos. Ponemos más confianza en personas, en instituciones, en lo material. Y eso en muchas veces es lo que adoramos. Porque si no fuera, porque hay gente que ya descuida las cosas de Dios y dice, no, ¿para qué voy a la iglesia? Estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Entonces estoy diciendo, es más importante mi trabajo que tomar un tiempo de descanso e ir a adorar a Dios. Entonces decido mejor, en cierta forma, adorar el trabajo, porque es muy importante para mí y ahí está mi confianza. Dios sabe que estoy necesitado. Todos estamos necesitados, pero aparte de la necesidad económica, hay una necesidad espiritual que nuestra alma necesita ser saciada, que solamente Dios puede saciar. Entonces el salmista se transiciona sobre la confianza. Y como les mencioné, habla de la trampa de poner nuestra confianza en lo que es inestable. Mire versículos 3 y 4. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Aquí usa el ejemplo de personas, de individuos. Y empieza el salmista a hablar de la confianza. Y hablemos un poquito qué es la confianza. La confianza es la seguridad o certeza que una persona tiene hacia alguien o alguien. Es decir, conozco el carácter de esa persona, que no me va a fallar, tengo mi confianza puesta en él. Es creer, la confianza es creer que esa persona o cosa será confiable, cumplirá lo prometido y actuará de manera adecuada o justa. Pero algo que destaca el salmista en la humanidad, que ahorita vamos a ver, es que el ser humano te dice sí y mañana no. Hoy te dice te amo y mañana se le fue el amor. ¿Cómo es eso? La inconsistencia humana. En el altar, prometo estar contigo hasta la muerte. Y ya no está esa persona presente. Prometo hacer esto, prometo hacer aquello. ¿Cuántas promesas de políticos hemos escuchado? Reformas hemos escuchado y ponemos la esperanza. Pero dijo este individuo esa promesa de reforma y no acontece nada. Entonces el salmista dice, no confíes en los príncipes. No está hablando en que deshonres, es simplemente confiar en el ser humano. Y lo dice, ni en hijo de hombre. Y al decir hijo de hombre lo está diciendo de una manera poética, dejando saber, hablando de la humanidad. Es decir, no confíes en el ser humano, porque no hay en él salvación. Es decir, ese ser humano es igualmente como tú. Tú haces promesas y no cumples. Tú eres consistente un día y el otro ya no eres. Esa persona que estás poniendo tu confianza es de la misma manera. Te puede fallar. Te puede mentir. Te puede engañar. Es inestable.
Y a veces ponemos nuestra confianza tanto en personas, en cosas, que a Dios lo ponemos a un lado. Pero mira lo que dice el salmista. Porque yo me pregunté, bueno, aquí habla de los hombres, pero en la vida cotidiana, aparte de poner la confianza en otras personas, ¿qué son ejemplos de que nosotros a veces ponemos nuestra confianza, pero aún nos puede fallar? El dinero. Antes iba al mercado y compraba artículos. Una docena de huevos le costaba $2. Ahora tiene que pagar 5, 6, 7, 8. A veces ni hay. Mi salario es igual y gasto y no me rinde nada. ¿Qué está aconteciendo? Una inflación, una crisis económica para arriba y para abajo. Puede haber una bancarrota. El gobierno, a veces ponemos la confianza en el gobierno o asistencia social. Me llega mi chequecito de retiro, mi Social Security, mi seguro social. ¿Sabe quién sostiene el seguro social? La generación del día de hoy. Paga impuestos para del mañana. Pero qué tal que llega al punto que está agotado y terminan ese programa. Y el seguro social se puede cambiar. Hay ayudas retrasadas o insuficientes. El trabajo o negocio puede haber, puede perder uno el trabajo. Conocí una familia que es de Monterrey y a través de la plática me dejaron saber que tenían 5 años aquí en los Estados Unidos. Le preguntamos cómo llegaron aquí, cuánto tiempo tienen, etcétera, a través de la conversación. Y me dijeron que ellos venían de Monterrey, tienen 5 años en Estados Unidos, pero se vinieron porque tenían casi 20 años trabajando en una compañía que tenía mucho tiempo operando, pero durante el COVID ya estaba cerca de retirarse, pero cerraron la compañía y tuvo que venir hacia acá, pensando casi cerca de retiro, en planes, y la vida trae sorpresas. A veces hay abundancia de trabajo. Y a veces estamos haciendo llamadas. Oye, ¿tiene trabajo? Soy buen pintor. Y si no sé pintar, instalo bien pisos. Y si no sé pisos, sabemos todos, ¿verdad? Mientras agarremos trabajo. Así es la vida. Promesas humanas que nos hacen de amigos o familiares, pero no lo cumplen. O la salud, que nos cuidamos, comemos bien, pero a veces vamos al doctor y nos dan un diagnóstico inesperado. El salmista nos deja saber que todo esto es fluctuante, sube y baja, es incierto. Por eso menciona en el versículo 4, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. En otras palabras, cuando le sale el aliento, es decir, esa persona que tienes tu confianza y es ser humana como tú, él un día se va a morir, se muere y vuelve a la tierra, porque polvo somos y polvo volveremos a ser a la tierra. Y luego ahí mismo, ese día que muere, todos sus planes, sus pensamientos, sus promesas se mueren juntamente con él. ¿Quién quiere poner una confianza así en algo que va a perecer algún día? Pero mire ahora cómo transiciona el salmista la confianza, de tener la confianza en el ser humano o en los bienes personales, y cómo lo transiciona y habla sobre la felicidad que hay cuando uno confía plenamente en Dios. Mire versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Cuando aquí habla bienaventurado es bendecido, doble bendecido, pero en sí, viendo el lenguaje original, el bienaventurado simplemente significa feliz. Feliz es la persona que confía en Dios. Y mira lo que dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Yo me pregunté, ¿por qué resaltó aquí el salmista a Jacob? Jacob, ¿qué tiene que ver con este pasaje?
pero simplemente estaba resaltando de cómo Dios había sido fiel en la previa generación. Es como las historias que uno escucha. Dice, tu mamá te cuenta una historia y dice, pues tu abuelita o mi mamá me enseñaba esto, yo te lo enseño a ti. Y así se pasan las historias de cómo Dios se movía. Y aquí al salmista resaltar a Jacob estaba diciendo de la misma manera como obró en la época de Jacob, de cómo fue él una persona imperfecta, una persona con fallas humanas, pero Dios fue fiel y misericordioso y cumplió lo mismo con tus antecedentes y con los patriarcas. En esas palabras, Dios obró en el ayer, pero también Dios obra en el día de hoy. Dios fue fiel con nuestros antepasados, como nuestro previo liderazgo cuando estaba nuestro pastor. Aprendimos bastante, Dios se movió, Dios obró, pero ahora se levanta otra nueva generación. Y Dios sigue moviendo, Dios sigue operando, Dios sigue trabajando. La prueba generación nos enseñó cómo ayunar, cómo orar, cómo confiar, cómo buscar en Dios. Pero Dios sigue operando y no nos podemos quedar simplemente en lo que Dios hacía antes, sino en lo que Dios sigue obrando el día de hoy. Mi esposa una vez me reclamó. ¿No está aquí? ¿Por qué siempre cuentas esa misma historia? I'm like, man, you're right. Tienes razón. Cuentas ese cuando estabas en la escuela, pues ya tienes hijos y ya Dios no se mueve, Dios no opera. Y a veces nos quedamos en el pasado, cómo se predicaba, cómo enseñaba, cómo se buscaba, y una generación que nos enseñó a buscar a Dios, que honramos. Pero no hay que olvidar que Dios es inmutable y eterno. Porque mire lo que el salmista dijo: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, hablando de las generaciones, de cómo Dios había operado. Pero mira también cómo termina el versículo: cuya esperanza está en Jehová, que su Dios. My God, Dios ha sido bueno con alguien aquí en esta mañana. Dios ha manifestado con alguien en esta mañana. Dios ha visto la bondad de Dios. Alguien aquí en esta mañana. Ciertamente Dios se movía en el pasado. Ciertamente Dios también operaba muy hermosamente. Pero el día de hoy Dios quiere seguir operando, trabajando, moviéndose, revelándose a la nueva generación. Entonces no hay que hacer estorbo a lo que Dios quiere hacer con esta generación. Es que Dios, si no es la Biblia, si no se lee la Biblia del libro, eso no es la Biblia. Entonces, ¿cómo le hacía Moisés? Él leía las leyes en la tabla. La palabra nunca cambia. La palabra es eterna. Pero vemos que en las generaciones, la generación de ahorita, les gusta ver la Biblia por el iPad. Yo digo, léelo del libro, léelo de una tabla, léelo del iPad, pero que entre a tu corazón, que lo que leas marque tu vida, porque solamente es el medio. Y en el futuro va a haber otra con los gagos ahí viendo la Biblia. Pero léela, pero que está aquí, porque si tengo 20 estudios bíblicos en mi casa y nunca los abro, nunca los leo, es puro aparato. Una Biblia cerrada no asusta a los demonios. Un hombre lleno de la palabra, lleno del temor de Dios, lleno de su presencia, marca la diferencia en su familia. Ciertamente es feliz la persona cuyo ayudador es el Dios de Jacob, el que se movía en la previa generación, pero también cuya esperanza está el que se mueva aquí en esta generación. Porque Dios es Dios de vivos y sigue operando el día de hoy, sigue moviéndose, sigue trabajando. En Jeremías 17:7, Jeremías había dicho estas palabras y dijo: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En Proverbios dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Confianza, confianza. Pero ¿por qué es bendecido, bienaventurado la persona? ¿Está listo para saber por qué? Es feliz porque está poniendo su confianza en alguien que no cambia. Te voy a dar un tip. Alguien que esté conquistando a alguien. Si vas con esa persona que estás conquistando y dices, te quiero y no te quiero, y sabes que miro un futuro contigo, no lo miro, la vas a asustar. Yo cuando conquisté a mi esposa y hablé con sus padres, ¿qué son tus intenciones en el futuro? Quiero casarme con ella. Si quiere ahorita, no sé qué. Firmeza. Me imagino que ellos como padre y mamá se escucha pues, bastante paz, ya sabemos las intenciones. Pero cuando no hay esa variedad, ese cambio, por eso hay esa felicidad, ese descanso, porque ponemos la confianza en Dios y lo mismo como Él obraba antes, sabemos que en el futuro va a obrar. Yo vine a los pies de Jesús a la edad de 16 años. Y algo es cierto, nuestro cuerpo cambia. Dijo el hermano, amén, yes sir. Miro a mi hijo brincar y brinca del stage, brinca para abajo y como si nada, y yo mismo me agarro, digo, ay, me duele a mí. Ya me da ganas de un reposo, un descanso. Eso es la vida. Pero algo que también he observado es la fidelidad de Dios y que Él no ha cambiado. Y no ha sido, ha sido constante con sus promesas y con su fidelidad. Entonces hay felicidad en confiar plenamente en Dios, en un Dios eterno. Y el salmista se transiciona y habla que la persona es bendecida cuando tiene como ayuda a Dios, cuando tiene su esperanza en Dios. Y luego aquí menciona y nos recuerda sus atributos de por qué nosotros debemos de alabarle si nos hemos olvidado, porque nosotros, los seres humanos, somos olvidadizos. En el principio comenzamos, Dios, estoy aquí para tu gloria, ¿cómo te puedo servir? Y nos transicionamos y decimos, Dios, ¿qué me puedes dar? Iglesia, ¿qué puedes hacer por mí? Cuando des, adoro. Cuando me escuches y des respuesta a mi oración, ahora sí exalto. Pero los hijos de Dios no adoran basado en sus circunstancias, adoran basado en los atributos y la bondad de Dios. Porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él sigue obrando, porque Él sigue operando, porque Él sigue sanando. Entonces el salmista se transiciona en los atributos de Dios y dice en versículo 6: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo en lo que en ellos hay. Entonces está diciendo, estás poniendo tu confianza en el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Él mismo sostiene el universo. Jesús en una parábola hablando sobre el suplir, o una enseñanza hablando sobre el suplir, un versículo muy conocido que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. En esa historia Jesús hace el ejemplo y usa un animal, y es una ave. Y las aves, dice Jesús en su enseñanza, que no tienen manos para trabajar, pero aún así el Padre, nuestro Padre celestial, las alimenta. Cuando vas al parque y llevas tus semillas o llevas pan y se los tiras, ay, aquí para que mis hijos se los avienten a las aves, es Dios tocando tu corazón, alimentando su creación. Entonces, si Dios sostiene la creación, tú que fuiste hecho a su imagen y semejanza, no te puedes sostener a ti. Tú, quien Jesús entregó a la vida de su mismo Hijo Jesucristo, no puedes sostenerte a ti. Tienes tu confianza en el Dios todopoderoso que hizo todas las cosas. Pero ¿cómo Dios hizo las cosas? Estas sillas que están aquí y esta plataforma y esta televisión, no las hizo Dios, las hizo un hombre. Buena pregunta.
¿Y de dónde viene el material? La madera para crear estas cosas. Dios. Y le da sabiduría al hombre para hacer lo que vemos. Pero al fin de todo es Dios que sustenta todas las cosas. Dios da la madera al árbol y le da sabiduría al ser humano para hacer la silla. Pero la fuente es Dios. Él es en cual estás poniendo tu confianza. Él hizo los cielos y la tierra. Pero también sigue diciendo el salmista que guarda verdad para siempre. Al final versículo 6, que guarda verdad para siempre. Y eso es decir que Dios cumple su palabra. Isaías había mencionado en cuestión de la palabra de Dios y dijo: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Lo que Dios habla se va a ejecutar. Lo que Dios habla se va a cumplir. Entonces, si Dios te da una palabra por la Biblia, porque hay gente que busque palabra del hombre. ¿Dónde está el profeta para que me hable? Necesito una palabra, necesito una palabra. Y Dios en su trono: ahí te dejé la Biblia, ábrela, quiero hablarte. Hay cientos de promesas que tengo a tu vida. Y hay promesas que no dependen de ti, y hay promesas condicionales que si tú haces, yo hago. Pero lo que Él habla, Él cumple. Desde joven yo le pedía a Dios: alcanza a mi familia, alcanza a mi familia. Y recientemente, el año pasado, Dios trajo un avivamiento con mi hermana, específicamente con que ahora es su esposo. En ese tiempo no estaban casados. Trajo un avivamiento en su vida. Lo alcanzó, trabajó en él, lo levantó, está asistiendo a una iglesia. Ese fuego, esa llamita se le pegó a mi hermana. Y ahora los dos, ya teniendo tiempo sirviendo, decidieron casarse y hacer las cosas bien delante de Dios. Y yo nomás me quedo mirando y observando, trayendo a la memoria las cosas que yo oraba con Dios cuando era joven. Y ahora más adulto estoy viendo sus promesas cumplirse, porque no depende de mi tiempo, depende del tiempo de Dios. Pero si Dios lo dijo, no importa el tiempo, no importa la circunstancia, lo que Dios habló se ejecutará. My God, you're gonna... Dios, puedes decirme que ahorita me dices un diagnóstico que me voy a morir, pero si Dios, recibí un papel que tengo 3 meses de atrasado de biles, y si no los pago me van a cortar la luz, la electricidad, me van a correr con mi familia, pero Dios, come on, He can come through. Él puede venir, Él puede operar, Él puede obrar al último momento. Antes de graduarme de la universidad, para cruzar necesitaba tener todo el saldo pagado. Me faltaba pagar como aproximadamente $1,500 a $1,800. Y no tenía, y me quedé triste y dije: no voy a poder cruzar porque me faltó el último pago. Envié un correo y le dije: oiga, prometo pagárselos después, nomás déjenme cruzar. Sí se los voy a pagar, estoy en serio. He tratado de hacer lo más posible. Y así lo dejé. Y luego me respondió esa persona, ni sé quién es. Me dijo: ya tu saldo está pagado. Dios suplió a través de una persona y quiere ser anónima. Pues voy a enviar correos electrónicos toda mi vida. God, pues God, pero Dios. Usted verme a mí preocupado por biles y renta y cosas materiales. Siempre va a haber preocupaciones, pero yo mejor decido confiar plenamente en Dios. Debes estar preocupado: voy a pagar el bill, voy a pagar la renta. Mejor, ¿dónde están las almas que necesitan a Cristo? ¿Qué podemos hacer por las almas? Porque si yo me preocupo de Dios y su reino, Él se va a preocupar de mí y de mi familia. En noviembre tuve un choque automovilístico, agarré una concusión, fui al hospital.
¿Cómo le voy a hacer para el carro nuevo o otro carro? Ay, tengo la mente intacta. Mi esposa cuando me vio, doctor, ¿todo va a estar bien con él? Yo dije, claro que sí. I'm good. Pero hay Dios obrando, Dios supliendo, y la vida sigue. Porque la vida es incierta, pero Dios cumple su palabra. También menciona el salmista y dice que guarda verdad para siempre y que hace justicia a los agrivados. Entonces Dios hace justicia contra los maltratados, los manipulados o los explotados. Si ha sido tratado injustamente, Dios hace justicia. No lo luches en la carne, me las va a pagar, lo voy a reportar. Dios, tú encárgate. Si no, miremos a Faraón, que Egipto oprimió a Israel por 300 años. Y llegó ahora el juicio y la justicia de Dios. Y cómo destruyó todo el ejército y a Faraón a sí mismo cuando las aguas cayeron después que cruzó Israel. Porque Dios es justo, Él obra en justicia. También menciona el salmista que da pan a los hambrientos. Es decir, Dios provee sustento, Él provee nuestras necesidades. Cuando los israelitas salieron del poder de Faraón y de Egipto, estuvieron caminando por el desierto. Y no sé si usted ha ido a un desierto, pero en el desierto no hay agua o vegetación. No hay manera de poder hacer sustento. Pero Dios mismo, la escritura dice que por 40 años, aunque el camino era más corto, pero duró 40 años, porque en vez de gratitud y adoración hubo queja y queja tras queja tras queja, porque la queja alarga nuestro proceso. Pero por 40 años Dios sostuvo a Israel con maná, que significa maná. ¿Qué es esto? Porque no sabían y le nombraron maná, que significa ¿qué es esto? 40 años lo sostuvo hasta llegar a la tierra prometida. En los tiempos de Jesús, cuando Él alimentó a 5,000 hombres, ¿saben cómo lo hizo? Con 5 panes y 2 peces. Y menciona a Mateo que vio esto cuando aconteció la providencia de Dios a esos 5,000 hombres. Dice en Mateo 14:20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró. Es decir, Dios no solo vio la necesidad, sino también suplió en abundancia con tan poquito que tenían, porque Dios provee alimento. Y no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga por pan. ¿Cuántos justos hay aquí? Dicen: Dios, yo soy tu hijo y yo te amo. No me vas a ver en las calles rogando por pan, porque tú sustentas y das alimento al necesitado. Tú das pan a los hambrientos. Y no solamente el salmista se enfoca en el contexto físico, pero también pan para aquella persona que tiene una alma sedienta y hambrienta por cambio y transformación. Dios puede llenar ese vacío que otras cosas que has probado no han podido hacer. Has experimentado educación, nuevos vehículos, un hogar estable, pero aún en ti todavía te sientes vacío porque hay una necesidad en tu alma, y Dios es el único que puede saciar esa hambre espiritual. Que da pan a los hambrientos. Mira su carácter, mira la sustancia de la adoración del salmista. Y me gusta cómo el versículo 8 y 9 da un nombre, habla el nombre de Dios y cómo Él habla, quién lo hace. Mira, dice: Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos. ¿Quién es el que lo hace eso? Jehová. Él es el que liberta a los cautivos y da vista a los ciegos. Él se rompe cadenas, ya sean emocionales, físicas o espirituales. Si tú viniste aquí cargado con ansiedad, con depresión, es válido. Somos seres humanos, sentimos emociones, pasamos cosas difíciles. Pero también hay otra verdad: que Dios liberta a los cautivos. ¿Has tratado de dejar esa adicción y no has podido? ¿Has ido a programas? ¿Has leído libros de mejoría personal
y nada ha cambiado. Él da libertad a los oprimidos. Ven ante Él, ven ante su presencia. Pablo dijo en 2 de Corintios 3:17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué indica? Que donde está Dios y donde está su presencia, Él ahí está obrando. Si tú entraste con ansiedad, con depresión, con tristeza, no tienes que salir de este lugar igual. Su presencia te libera. Pero ¿quién lo hace? No hay que olvidarnos, no fuimos nosotros mismos. Ha sido Dios que ha manifestado su bondad, ha manifestado su perdón, ha manifestado su misericordia, pero nos olvidamos. Vamos bien por un mes, 2 meses. Busco. Ay, me desvío. No, mi trabajo. No, me va a dejar la novia, me va a dejar y la amo. ¿La amas más que a Cristo? Levanta a los caídos. Jehová levanta a los caídos, es decir, levanta al que está abatido, triste o sin fuerzas. Isaías mencionó en 40:29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Jehová es que lo hace. Él da fuerzas, Él da fortaleza, Él da ánimo. Mira su carácter, mira su atributo. Jehová ama a los justos. Mire versículo 9: Jehová guarda a los extranjeros. Esta nación fue fundada de extranjeros. Hubo italianos, hubo europeos y otras razas que a través de las generaciones han tratado de buscar protección y alivio en esta nación. Obviamente ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, pero dice: Jehová guarda a los extranjeros, es decir, los inmigrantes o forasteros, aquellos que no tienen un hogar seguro ni pertinencia. Jehová los guarda. Entonces, si Jehová me guarda, Él es el que tiene la última palabra. Y si me quedo aquí o me voy a mi país de regreso, ese mismo Dios que estuvo aquí obrando en mi vida seguirá trabajando conmigo a donde yo vaya. Porque mi bendición no viene del gobierno, no viene del trabajo, viene de aquel que se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. La bendición fluye de Dios. My trust is in God. Mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Dios. Si Dios te está llamando a las misiones, sientes en tu alma, en tu corazón, y viene un país a tu mente y dices: como siento ir, pero si dejo todo aquí, ¿qué acontece? ¿Cómo será mi vida? El Dios que aquí obró en ti, allá es igual. Verás su gloria, eso es lo que va a acontecer, porque sus atributos no cambian. Él guarda a los extranjeros. Al huérfano, la viuda lo sostiene. Hermana, si usted es viuda, no está sola. Hay alguien que la defiende. Hay alguien que la sostiene. Y eso es Dios, el que nunca lo va a dejar ni desamparar. Miren el carácter y atributo, la compasión del cual nosotros estamos poniendo nuestra confianza. Por eso nosotros debemos de poner mejor la confianza en Dios que en el ser humano y los materiales de esta tierra, por sus atributos que no cambian, porque es Dios que hace todas las cosas. No pares de alabar su nombre, no quites tu enfoque por lo que no tiene valor y solamente es temporal. Mi terreno, mi casa de 2 pisos, lo que yo he edificado. Yo he ido a hospitales, hermano, he hablado con gente educada, doctores, aún gente retirada que yo he tenido contacto porque me gusta hablar. Y cuando conozco a gente retirada que fue importante, hizo cosas importantes,
Hablo con ellos y me dicen: hace 1960, 80 hice esto. Y esa es la gloria humana. Ya pasó. La próxima generación se va a olvidar. Pero si pongo mi enfoque en Jesús, en Dios, en lo que no cambia, hay paz en mi alma, hay felicidad. Porque no sé el mañana. Cada día es: oh Dios, dependo de ti, porque ayúdame con mis hijos. Aleluya. Ayúdame, mi hija ya va a entrar a la escuela, kinder. Yo no voy a estar ahí unas ciertas horas, pero tú vas con ella. Dios, mi confianza está en ti, y eso me trae felicidad, me trae tranquilidad. Yo no duermo con pastillas, hermano. No necesito pastillas. Yo duermo tranquilo, tranquilo, porque mi alma está confiada en Dios. Estoy atribulado como usted. Si quieren los biles, dígame su dirección y se los mando. Pero hay paz, hay felicidad. Y en eso se basa mi alabanza. Entonces, si ahorita no tienes, si ahorita tu vida no se mira como la quieres ver, no esperes a que algo positivo acontezca para decidir alabar a Dios. Hazlo, no por lo que da, lo que Él te da, sino por quién Él es. En el versículo 10, para terminar, dice: reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Habla de esta adoración en cuestión del contexto de reinado eterno de Dios. Porque en Apocalipsis 7, 9 y 12 habla sobre una multitud. Juan habla sobre una multitud que vio en el cielo, que estaba adorando a Dios y al Cordero, y menciona que esta multitud era tan grande que miró a miles y miles de personas de diferentes tribus y lenguas, juntamente con los ángeles, y decían estas palabras: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Su reinado es para siempre. Entonces mejor pon tu confianza en Él y adórale por quien Él es, porque siempre será fiel, siempre te sustentará, siempre te levantará, siempre te fortalecerá. Él no te fallará, Él cumplirá lo que Él ha dicho. Entonces, si necesitas motivación para adorarle, ya tienes suficiente gasolina para decir: Dios, yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto, yo me doy gloria a tu nombre, porque tú eres bueno, porque no dejarás siempre al justo caído. 7 veces cae el justo, pero tú, Dios, lo vuelves a levantar. Ahorita no están las cosas como las quiero ver, pero atrás de eso yo sé, Dios, que tú estás obrando, y yo bendigo tu nombre, yo exalto tu nombre. No entiendo mi condición presente, pero yo te doy gloria a Dios. El hombre vive y sostiene no por el gobierno, no por la economía, sino tú sostienes, Señor, a tu creación. Tú levantas, Señor, tú fortaleces. Una vida de adoración y confianza. Hoy puedes poner en práctica y cambiar la actitud y decir: Dios, de aquí en adelante yo voy a decidir ser un adorador, y no voy a esperar el domingo. Va a ser algo mientras respire, mientras tenga vida. Estos labios serán usados para alabar tu nombre, porque sé que tú estarás obrando. Y mientras vemos el pueblo de Israel en muchas guerras, hermanos, los levitas, ¿saben qué usaban para la guerra? Alabanza. Y aquí nos acontece cosas feas. Porque yo soy la víctima, y mi mamá no estaba, mi papá no estaba. Míreme a mí, estoy sufriendo. En vez de Dios, no entiendo, pero te alabo, te exalto, te doy gloria. Mira, estoy llorando porque siento estas emociones, pero aún así decido dar gloria a tu nombre.
Yo quiero que mis hijos se recuerden de un padre que es un adorador, alguien que sirvió a Cristo con o sin pan, con o sin dinero. Un padre que fue entregado a la causa. Un padre que supo agarrarse las promesas de Dios. Porque te quitan la casa, te quitan el trabajo, te quitan tu vehículo, pero tu salvación y tu relación con Dios jamás te la pueden quitar.